Bueno, hoy empezamos reflexivos. Hablamos sobre el periodismo, hablamos sobre nuestro patrimonio, sobre la credibilidad, reflexión permanente. Hay que hacerla permanentemente. Vamos también al tema político, al tema del respeto, al tema de la responsabilidad, al tema de los buenos tratos, al tema de las buenas maneras, al tema de política y diplomacia. ¿Dónde quedó eso de la diplomacia en la política? ¿Dónde quedó eso de las buenas relaciones entre los políticos, entre los estados? ¿Dónde quedó eso de que yo necesito en este mundo que geopolíticamente es uno ya? ¿Dónde quedó eso de que yo necesito al otro? ¿Dónde quedó que, no obstante, yo sea ideológica y políticamente distinto, que mi sistema político de mi país sea ideológica y políticamente distinto, pues debo por lo menos respetar que otro país ideológica y políticamente sea distinto? No queremos ser, si es de derecha, un país de izquierda. No queremos ser, si es de izquierda, un país de derecha. Está bien. La democracia hay que defenderla. Colombia es un país democrático. La mayoría de los países latinoamericanos son democráticos. Diríamos que un poco en los últimos tiempos ha habido un giro a la izquierda en países como Nicaragua, en países como Cuba, que no es de los últimos tiempos, en países como Venezuela, que es un poco más acá, menos allá que Cuba, en países como Argentina, en países como Brasil, en países como Bolivia. Bueno, realmente se pasan de la mano, de los dedos de la mano, los países que han girado a la izquierda. Bueno, no podemos mirar más lejos y no mirar el ombligo. Colombia tiene, después de 200 años de historia, un presidente de izquierda, Gustavo Petro Urrego. Además, eso es indudable, inevitable, esa es nuestra historia. Gustavo Petro Urrego fue guerrillero y se desmovilizó porque nuestro sistema democrático precisamente permite eso, que haya la posibilidad de que grupos armados al margen de la ley, inicialmente de izquierda, solo de izquierda, luego se fue corriendo el ordenamiento jurídico para permitir que más a la derecha, como las Autodefensas Unidas de Colombia, pudieran también desmovilizarse e ingresar a la institucionalidad. Y hoy se está hablando incluso de estas organizaciones criminales de alto impacto, las que también podrían estar haciendo parte del sistema político democrático institucional de Colombia. Pero ello implica que cuando se desmovilizan es entrar a disfrutar de las posibilidades que la democracia ofrece. Entonces el presidente Gustavo Petro Urrego, que fue de izquierda, que sigue siendo de izquierda, que sigue siendo progresista, que no es necesariamente tan de izquierda, no es necesariamente guerrilla, toma la decisión de buscar reivindicaciones para su país a través de la política. Lo hace como senador y hoy es presidente de la República. A muchos eso no les gusta. ¿A quiénes? A los de la derecha. Y precisamente están señalando a toda hora que es un guerrillero y lo están insultando permanentemente. La derecha suele ser eso, aunque la izquierda también suele ser eso en contra de los de la derecha. De aquí de izquierda a derecha hablan de paramilitares, de aquí de derecha hacia izquierda hablan de guerrilleros. Pero en nuestro sistema democrático, unos y otros pueden tranquilamente, si deciden ser parte de nuestra institucionalidad, pueden tranquilamente llegar a una alta dignidad como el presidente de la República. Y toda esta tremenda introducción, porque el tema parte con este video que vamos a presentarles hoy, en el que se hace alusión a cómo se está comportando diplomáticamente, políticamente Javier Milei, quien llegó a la presidencia de la República precisamente con ese comportamiento, con esos señalamientos, con esas expresiones incluso burdas y bajas en contra de lo que llama los zurdos. Aquí está, mejor dicho, y empezamos la discusión. Javier Milei en este TikTok que nos trae una periodista. Asesino que está hundiendo a Colombia. López Obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante. Son un zurdo salvaje, apoyando a dictadores, a los autócratas, ¿sí? Con sus manos manchadas de sangre. Yo dije que el comunismo es un régimen asesino.
Después de estos insultos, Milei ha vuelto a provocar otro conflicto diplomático, esta vez con España, tras referirse así al presidente del gobierno español y a su esposa durante un evento en Madrid. Y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Milei aludía así a la decisión de Sánchez de cancelar su agenda a finales de abril tras una denuncia contra su mujer por presunta corrupción. Las declaraciones de Milei llevaron a Sánchez a asegurar que Argentina está presidida por un presidente que, por desgracia, no ha estado a la altura con sus declaraciones. Y a España a pedir la retirada permanente de su embajadora en Argentina. Si bien los desaires entre líderes son comunes, expertos resaltan que este tipo de encontronazos podrían tener consecuencias en la economía argentina. Y es que después de Estados Unidos, España es el segundo país que más dinero invierte en el país austral y que detrás de Brasil, China es el segundo socio comercial de Argentina, del que el país sudamericano depende sobre todo para inversión extranjera y divisas. Bueno, ahí está, una periodista de la Deutsche Welle haciendo este resumen. Entonces yo me pregunto, ¿de verdad es responsable un primer mandatario, un jefe de Estado, con su propia gente, con su propio país, estar señalando innecesariamente? Porque está bien que no quiera, como lo dijimos ahorita, hacer parte de esa otra forma de la política, que es de la izquierda. Está bien que no lo quiera, pero tiene que estar señalando, tiene que estar insultando, tiene que bajar a niveles. Miren que Pedro Sánchez dice, no está a la altura. ¿Qué piensan ustedes, Oscar Mario y Javier? Definitivamente Roger no está a la altura. A ver, la cooperación de los otros países es importante, y más cuando estos países desarrollados aportan económicamente a un país como Colombia, como Argentina, como Chile, como Perú. Definitivamente necesitan el apoyo económico de esos países. Hagamos aquí una analogía. ¿Qué sería Colombia sin el apoyo, por ejemplo, de Estados Unidos? Uno de los países que más aporta económicamente a Colombia, especialmente, por ejemplo, en el tema de seguridad. Y uno ver a un presidente como el de Argentina, Milei, con estas declaraciones, es irse quedando solo en ese mundo económico que necesita. Claro que pone en riesgo la economía de su país, claro que pone en riesgo la calidad de vida de sus habitantes. Me parece que es irresponsable uno ir señalando y señalando y señalando de esa forma sin medir las consecuencias y en especial sin medir lo que puede pasar con esos ciudadanos que viven en su país. Me parece grave lo que viene haciendo Milei, no solamente con los países latinoamericanos. Vemos los ataques constantes contra el presidente de Colombia, contra el presidente de Brasil específicamente, y vemos ahora cómo se lanza contra el presidente de España y, como lo vimos en el video, uno de sus grandes aportantes económicos para su país. Grave situación lo que se vive en esa polarización política que, como vemos, no solo se vive en Colombia, sino que se vive en varios países del mundo de noche. Yo creo que la primera consecuencia y la más nefasta en el inmediato futuro va a ser el aislamiento de Argentina con algunas nociones que son necesarias en el intercambio comercial. Es decir, usted puede pensar de China lo que quiera, puede pensar de España lo que quiera, de México, de Brasil, que es su vecino, y de Colombia, puede pensar lo que quiera de ellos, de sus presidentes, estar en desacuerdo con sus políticas, estar en desacuerdo con su inclinación política, pero no puede patear la lonchera con unos países con los cuales tiene un intercambio comercial, no solamente comercial, sino cultural, muy arraigado. Entonces, borrar de tajo eso no deja de ser sino una torpeza política de una persona que está haciendo militancia con un extremismo que lo único que le hace es acrecentar su popularidad entre quienes lo siguen, pero también su preocupación entre quienes lo ven con mucha distancia. Así es. Ganó las elecciones Javier Milei con ese discurso, pues había una circunstancia política y económica muy especial en su país, y es que la tendencia de izquierda de su país y las dificultades económicas con una inflación
absolutamente disparada y con unas condiciones económicas muy difíciles para los argentinos, pues hace que el discurso populista, que recordemos que el discurso populista no es solo de izquierda, si bien tuvo su arraigo en la izquierda, en la derecha ha tenido su posgrado. Ese discurso populista de señores argentinos, yo los voy a salvar a ustedes de la hecatombe en que los tiene, volteemos más bien la dirección, la mano izquierda, lo que los tiene la zurda de este país. Ese discurso lo llevó a la presidencia de la República, pero es necesario continuar con el discurso de odio, con el discurso estigmatizador. ¿Ya para qué? Bueno, ¿será que es que hay que seguir reforzando la militancia, hay que seguir reforzando los réditos políticos con el discurso de odio, con el discurso que se vuelve irresponsable? Pero ahí lo dijeron ustedes dos, Oscar Mario y Javier, esto es un boomerang. Entonces continuó con el discurso de odio, buscando los réditos, pero al mismo tiempo puede ser contraproducente porque ese discurso de odio le podría generar dificultades económicas a su país con estos dos países, por mencionar dos no más, con China y con España, de los que depende económicamente para mucho. Le cierran la puerta, le cierran la llavecita, como aparece precisamente en este video de la periodista de la Deutsche Welle, y permítanme la expresión, se jode Argentina. Entonces es necesario ese discurso de odio cuando terminan las elecciones, y este es también un mensaje no solamente para Milei, sino para los presidentes de la República en general que ganaron, para los gobernadores que ganaron en las elecciones del pasado 29 de octubre acá en Colombia, y para los alcaldes que ganaron en las pasadas elecciones del 29 de octubre aquí en Colombia. Se terminaron las elecciones, ganaron con su discurso, no es necesario continuar con el discurso porque eso puede ser contraproducente. Y es además irresponsable. Y es además, última pregunta para que pasemos al próximo tema, al próximo invitado que tiene que ver con lo mismo. Última pregunta. ¿Creen ustedes que la política, que ha sido siempre tan desdeñada, porque la política siempre se ha identificado, o así la han querido identificar algunos, y se ha logrado esa imagen en el imaginario colectivo de que es de ratas, de ladrones, de gente no honesta? ¿Ustedes creen que con esos discursos de odio irresponsables se le puede pedir a la gente que quiera la política, que respete la política? Oscar Mario y Javier. Roger, definitivamente no. Hoy vemos a una sociedad cansada de estos discursos políticos de odio, de ataque, de polarización. Hoy vemos a la gente con ganas de ver políticos, dirigentes políticos, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, en el caso de Colombia, con propuestas de desarrollo, con propuestas de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y no tanto ataque. Ese cuento de estar en este momento gobernando con retrovisor, Roger, de verdad que va cansando, va hostigando a la gente, y cada vez más alejamos al ciudadano de las urnas, de ese acto democrático de ir a elegir, porque es que siempre es lo mismo, el uno ataca al otro, el otro ataca al otro, y así nos la pasamos. Como usted lo decía, el de derecha ataca a la izquierda cuando está la izquierda en el poder, la izquierda ataca a la derecha cuando está en el poder, la derecha y la izquierda atacan al centro a ese centro radical. Mejor dicho, don Roger, yo creo que hoy hay que hacer un cambio de rumbo en la política, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, porque de verdad ya va cansando todos estos discursos de odio y no hay propuestas. Yo siempre lo he dicho, ¿y dónde están las propuestas de cambio? ¿Dónde están las propuestas de ayudar al ciudadano? ¿Dónde están las propuestas de mejorar la calidad de vida? ¿Dónde están las propuestas de seguridad, de cultura, de educación, de deporte? Ya poco se ven, poco se conocen. Yo creo que las redes sociales han borrado de un tajo un axioma que durante mucho tiempo prosperó en los medios de comunicación y se lo adjudicaron a Michel Foucault, y es que él decía que la gente no pide lo que quiere, sino que pide lo que le dan, en alusión a que los medios de comunicación siempre hacían una agenda setting, es decir, pensando que eso era lo que le interesaba a las personas y a la gente. Hoy las redes sociales están desvirtuando todo eso, pero está siendo un asunto bien complicado, y es que se están haciendo trincheras, es decir, la gente hoy no quiere escuchar nada, sino lo que quiere escuchar. Es decir,
Si tú eres un uribista, tú sigues a los uribistas y te encanta todo lo que los uribistas dicen. Si tú eres petrista o progresista, sigues solamente a los petristas y uribistas y te encanta todo lo que, y no te interesa sino lo que ellos dicen. Si no, miremos el sonado aplauso, la ovación que tuvo Milei en esa intervención en la extrema derecha española, que fue aplaudido a rabiar por esa intervención. Entonces la gente está buscando ese tema. Por eso, a veces rasgando las vestiduras sobre ese asunto, pues no deja de ser lamentable, no deja de ser un poco una quimera de nosotros los periodistas, que nos acostumbramos a que siempre debe haber un equilibrio en las cosas. Pero habrá quien lo intente. Nosotros lo intentamos. Esa es la idea. Sí, fue precisamente también en un encuentro de la ultraderecha en España, en el que Milei se ensaña contra el presidente del país donde está. Y ahí, por supuesto, todo el mundo lo aplaudía. Allí estuvo María Fernanda Cabal, senadora de la República de Colombia, por el Partido Centro Democrático, que es de ultraderecha. Y en el momento en que ella salió al atril, iba caminando, la aplaudían como si fuera una estrella de cine. Y ella caminaba e iba saludando como que si estuviera en los Oscar, porque lo que acaba de decir Javier es absolutamente cierto. Ahí, en cada uno de los sectores, tienen ellos mismos, los de derecha y los de izquierda, tienen ellos mismos su propia audiencia, se aplauden entre sí, y hay una vaina que se llama el espiral del silencio, que no me permite a mí, mejor me quedo calladito, porque no quiero ser excluido de este grupo o de este grupo. Pero bueno, seguimos con el análisis. Esto no es tema de hoy solamente. Lo siento, no sé qué es lo que quieres mover. Llegamos a Antioquia, llegamos al Valle de Aburrá y llegamos a Sabaneta. Y en Sabaneta nos encontramos con el alcalde Alder Cruz, pidiendo respeto en el discurso, pidiendo respeto político igualmente a la oposición. En este momento, en cabeza de Iván Alonso Montoya, quien fue alcalde de Sabaneta, y Alder Cruz, hoy alcalde, quien fue concejal, hizo parte de la coalición, vean ustedes cómo van las cosas, de Iván Alonso Montoya. Pero Iván Alonso Montoya perdió las elecciones en 2023 con Alder Cruz, y hoy está en la oposición, en desarrollo del estatuto de la oposición precisamente. ¿Qué fue lo que le pidió Alder Cruz a Iván Alonso Montoya, concejal en la oposición? Escuchémoslo y también lo analizamos. Aquí está. Para mí fue triste ver la manera como se propiciaron sentimientos de odio, rencor, resentimiento, fracaso y frustración hace poco. Me generó tristeza, porque yo vengo cuidando esta ciudad, porque nosotros venimos dándole amor a esta ciudad, porque nosotros queremos ver el nombre de Sabaneta en lo más alto. Y cuando empecé a ver el nombre de Sabaneta en todos los titulares de manera amarillista, me dolió. Y me dolió porque desinformaron cuando salieron y dieron el titular. Y como usted lo hizo público, concejal Iván Alonso, con todo el respeto le quiero responder de manera pública. Mientras el hospital está en quiebra, los concejales se van de capacitación. Usted como alcalde que fue y a quien respeté en su dignidad de alcalde en su momento, usted sabe que un alcalde no puede tocar un solo peso del Consejo Municipal, ni para invertirlo en el hospital, ni para invertirlo en ningún proyecto de la alcaldía. Usted como alcalde que fue, sabe que acá hay 4 bolsitas presupuestales: la bolsita presupuestal de la personería, la bolsita presupuestal del consejo, la bolsita presupuestal de la Contraloría y la bolsita presupuestal de la alcaldía municipal. Usted como alcalde que fue, sabe que yo soy el ordenador de gasto de la alcaldía municipal, que yo no puedo incidir en cómo ordena el gasto, ni el señor personero, ni el señor presidente del consejo, ni la Contralora municipal. La ley no me lo permite y tampoco lo haría. Yo no llamaría a ninguno de esos funcionarios
a decirles cómo deben invertir sus recursos. Si querían hacer un debate alrededor de ese tema, este era el escenario, de manera pública, cuando el Consejo presentara su informe de manera pública. Bueno, el llamado de atención tiene que ver con un tema que nosotros hemos tratado acá en Clicracia, y es el de los 11 de 13 concejales del municipio de Sabaneta que se fueron a hacer una capacitación. Partamos de la presunción de buena fe. Ni siquiera le voy a poner el apelativo de supuesto o presunto. Partamos de la buena fe, que se fueron a hacer su capacitación. ¿A dónde? A Dubái, a Turquía. Se gastaron cerca de 350 millones de pesos y entonces ello generó un ruido mediático, incluso hasta aquí llegó el ruido, pero obviamente nosotros tratamos de una manera lo más imparcial posible y lo más cercano a la verdad, sin escándalo. Insistimos muchas veces al presidente del Consejo de Sabaneta que nos contara, a los concejales implicados que nos contaran, pero ellos tomaron la decisión por comunicado o a través de comunicado que les presentamos acá, de que no querían entorpecer la investigación que ya está en Procuraduría. Entonces lo entendemos, pero tuvimos aquí al veedor que puso el dedo en la llaga y él nos contó su punto de vista, pero llegamos a la conclusión de que lo que quieren, de acuerdo con el veedor que estuvo con nosotros, es que por lo menos muestren el resultado, que todavía dice que no han mostrado resultados los concejales que se fueron. Muy bien. El cuento es que Alder Cruz llama la atención de Iván Alonso Montoya porque, y según él, logró la manipulación mediática para que titularan cosas tan inauditas como que por irse a pasear concejales, el alcalde dejó de aportar al desarrollo o al crecimiento o a las necesidades del hospital, cuando un presupuesto es separado del otro. Es lo que quiere decir el alcalde Alder Cruz. Hombre, señor, no engañe a la gente, no manipule a la gente, porque la gente, y también muy grave, a los periodistas que haya titulado eso, que lo vimos nosotros, hombre, pues desconoce mucho que el presupuesto de la alcaldía como tal es muy distinto al presupuesto del consejo. No obstante, salga de ahí y la idea sería que tuviera autonomía tanto el presupuesto del consejo como del presupuesto de la personería, como el presupuesto de estas entidades que salen de la alcaldía, o sea, lo pasan. No es cierto que cuando ya está allí en las arcas del Consejo de Sabaneta, en este caso, pueda intervenir en ello, en su gasto, en cómo se usa o no se usa, el alcalde. Entonces, el llamado que hace, lo mismo, en el tema de Milei, bajamos al tema de Sabaneta, es, hombre, no abusemos de los medios y no abusemos de la gente engañándolos con intenciones políticas. Oscar Mario y Javier. No, Roger, usted está completamente de acuerdo en su análisis que hace. Hoy, insisto, hoy se quiere ganar la política a punta de insultos, de señalar al otro, y lo malo es que muchos ciudadanos y medios de comunicación, que es lo más grave, no vamos más allá de lo que están diciendo esas redes sociales, de lo que están diciendo esos políticos, que muchas veces no nos tomamos ni siquiera el momento para pensar si en realidad, como lo decía el alcalde Alder Cruz, ese recurso del consejo se podía utilizar en rescatar un hospital o una clínica de esta localidad. Y solamente nos quedamos en ese primer titular que nos dan esos políticos que hoy, con odio, con insultos, con señalamientos, quieren ganar en la política. Vuelvo e insisto, ¿dónde están las propuestas de ciudad? ¿Dónde están las propuestas para los ciudadanos? ¿Dónde están las propuestas para mejorar la calidad de vida? ¿Dónde están las propuestas para ejecutar un plan de desarrollo? No las estoy viendo, don Roger. Don Roger, yo quiero ser un poco disonante en este cuento, y es que técnicamente el alcalde tiene razón, es verdad. Es decir, el presupuesto del hospital depende del presupuesto del municipio, que es muy diferente al presupuesto del consejo. Eso es obvio. Cualquiera que medio sepa el tema de la administración sabe eso.
pero políticamente no es correcto eso, Roger, porque los concejales necesitan darle una explicación a los habitantes de Sabaneta en qué se invirtió ese dinero. Ahora, si la capacitación fue buena, productiva, que lo demuestren, que lo informen. Nadie le está diciendo ni que se robaron ni que son corruptos, sino que den una explicación del viaje y de los motivos del viaje. Sí, Javier, pero son dos cosas diferentes. Sí, son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que tengan que decir los concejales, que tengan que responder por su viaje, si se capacitaron, demuestren que se capacitaron, en que llegan. Pero espere, Javier, yo termino esta idea, porque es que una cosa es muy bien lo que usted está diciendo, obviamente. Hay una duda, hay una inquietud, una presunción, pero serán los concejales los que tengan que responder, obviamente, por su viaje, si se capacitaron, no se capacitaron, en qué se gastaron esa plata. Y otra cosa es que usted como concejal salga a decir que es que estos se fueron a pasear a Dubái, a Turquía, con una plata que tenía que ser invertida en un hospital, y la gente dice, claro, ¿cómo no? Es que mire, ahí están los corruptos, se gastaron la plata y el hospital se está cayendo, no hay atención en salud. O sea, eso es distraer políticamente a la ciudadanía. Son dos cosas completamente diferentes. Pero, una es, yo no lo veo si tan se gastaron o no se porque gastaron. No, claro, son dos yo lo que digo es que la gente tiene derecho a la explicación, claro, y que el alcalde no le puede quitar ese derecho a la gente. Pero no se lo está quitando. Mío, y lavándose las manos. Eso no es tan fácil. No, pero no se la está quitando, Javier. Él está diciendo, obviamente. Pero él está diciendo que la plata del consejo es una cosa y la plata de la administración es otra. Pero usted no venga como concejal a decir que es que la plata del consejo se tenía que invertir en un hospital y que como se fueron a pasear no se invirtió en un hospital. Son dos cosas completamente diferentes. Estoy de acuerdo, tienen que salir a responder. Claro, políticamente tienen que darle una explicación a la ciudadanía que se fueron a hacer a Dubái, a Turquía, pero otra es que usted diga que esa plata del consejo no se invirtió en un hospital cuando ni siquiera puede invertir políticamente con la intención ni legalmente. Con la intención, que el comentario está orientado a eso, con la intención de dañar la imagen del alcalde, que es lo que está planteando Alder Cruz. La irresponsabilidad de un concejal de oposición ayudando a sacar titulares en los que se ensucia, se salpica al alcalde. No tiene nada que ver una cosa con la otra, o sea, el compromiso y la responsabilidad política de los concejales es diferente a la del alcalde. Se supone que además, a pesar de que no es el legislativo, que quede claro, los consejos y las asambleas no son legislativos, hacen parte precisamente del sistema administrativo de un municipio en este caso. De todas maneras deben estar separados para aquello del control político, que hace la diferencia o que permite más bien en la dinámica democrática. Tienen que estar separados. El alcalde no puede estar interfiriendo, aunque lo haga en la realidad. ¿Por qué se conforman las coaliciones de gobierno? Esas coaliciones de gobierno son incluso alimentadas por los alcaldes. No estoy hablando solo del alcalde de Sabaneta, estoy hablando del alcalde de Medellín y estoy hablando de cualquier alcalde de los 1.102 municipios del departamento, del país. Lo mismo que los 32 departamentos, los gobernadores alimentan coaliciones. ¿Cómo? Con burocracia. Eso no tiene vuelta de hoja y frente a eso no podemos taparnos los ojos. Ellos, los alcaldes, alimentan la burocracia y ello pues de alguna manera hace que no sea tan separado el poder, porque las coaliciones de gobierno apoyan finalmente todo lo que diga el alcalde, apoyan sus iniciativas. Esa es parte de nuestra democracia y así lo permite nuestra democracia. Las oposiciones tienden a meter el palo a la rueda de una manera incluso arbitraria y es lo que está aquí planteando el alcalde, es, hombre, que respondan los concejales. Si tienen que responder, que respondan y en eso estamos de acuerdo. Aquí, Oscar Mario, Javier y Roger, porque además el Cristian Londoño, que se llama el veedor que estuvo con nosotros, nos dejó esa conclusión. Hombre, que por lo menos respondan. Aquí el tema no tiene que ver con que el alcalde, bueno, cada quien entiende como quiera. Javier lo entendió así, Oscar Mario y yo lo entendemos de otra manera. Por eso medio Sabaneta lo entiende de una manera y otros de otra manera. Pero el llamado de atención que estamos haciendo aquí es
a que no mezclemos las cosas y a que no tratemos irresponsablemente la política, convirtiéndola en politiquería, haciendo unos señalamientos que son incluso infundados, como ese de que el alcalde tiene que ver con el recurso que se gastaron los concejales cuando no tiene que ver. Así políticamente el alcalde debería debería solicitarles a los concejales que, hombre, reconozcan que viajaron. ¿A qué viajaron? Cuéntenos, que ese es el gran problema. No han contado a qué viajaron. Bueno, sí sabemos a qué viajaron. Vuelvo a decir lo de la presunción de buena fe. Viajaron a capacitarse, pero ¿dónde están los resultados? ¿Por qué no hacen una exposición de lo que pasó? Eso es lo que está pidiendo el pueblo de Sabaneta. Y si aquel que no dice lo que hace, esa es una frase muy nuestra, si aquel que no dice lo que hace, otros se encargarán de decir lo que no hace, que es lo que está pasando en Sabaneta. No, Roger, simplemente se utilizó una coyuntura para que en esta polarización política, en este caso en el municipio de Sabaneta, se atacara a la oposición, atacara a un gobierno municipal. Eso es lo que pasa, simplemente eso es lo que pasa. Vuelvo, insisto, o sea, hay que hacer control político, claro que hay que hacer control político, inclusive desde la ciudadanía hay que hacer control político. Los ciudadanos hoy de Sabaneta deberían estar haciendo manifestación pacífica pidiendo a los concejales que expliquen en qué se gastaron 300 millones de pesos. Para nadie, pues nadie está diciendo que no, que eso no se debe hacer, que no le dan de pedir explicaciones al consejo. Pues en este caso, qué pena decirlo, el corporado utilizó una coyuntura política para atacar a un alcalde, para decir que es que el alcalde está haciendo mal las cosas. Así no se hace política, así no se hace política. ¿Comentario final sobre esto, Javier? Don Roger, sí. A ver, yo pienso que lo que ustedes dicen tiene mucha razón y entiendo el mensaje tanto de Roger como de Oscar Mario, y es que no revolvamos las cosas porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. En eso estamos totalmente de acuerdo. Yo lo que quiero y esperaba un poco del alcalde de Sabaneta fuera una actitud más políticamente correcta frente al clamor ciudadano. Eso es lo que yo digo. Porque si está bien que es producto o es víctima de un ataque político de uno de sus contradictores, pues él tiene un cargo y una dignidad que se prestan para esa situación, pero el ciudadano merece una explicación y el alcalde merece respaldar, por lo menos como usted lo dijo, darle un jalón de orejas al consejo y decirle, bueno, ya han pasado 2 meses, vilas pues con la explicación, necesitamos que ustedes digan en qué se gastaron ese dinero. Muy bien. Ahí está la cosa. Lo que queda claro es no mezcle cosas y no ataquen, no mientan y no sean abusivos, abusando precisamente, permítame que repita la palabra, abusando de los medios que a veces simplemente repetimos y de la gente que simplemente se deja manipular. Entonces, la gente que está en contra del alcalde de Cruz de Sabaneta sencillamente sigue por esa corriente. Sí, tiene mucha razón mi concejal, los concejales de la oposición tienen toda la razón y lo aplauden sin entender realmente lo que pasa. Y los otros también tienen toda la razón en el sentido de exigimos, bueno, los mismos, exigimos si es que son los mismos, porque no necesariamente son los mismos, son realmente toda la comunidad la que debe saber qué está haciendo la gente que eligió. Entonces, cuéntenos, señores concejales, señor presidente del consejo, 11 concejales de Sabaneta, salgan de este lío, cuenten, hombre, qué realmente fue lo que hicieron y tranquilicen a la gente, dejemos el lío. En fin, este tema nos lleva a otro que hemos venido anunciando toda esta semana, y es que el presidente Gustavo Petro hizo una invitación a los estudiantes de comunicación social del país para que reflexionen sobre cómo se está haciendo el periodismo hoy en Colombia, para que reflexionen sobre la manipulación mediática, sobre la politización de los medios, por ejemplo. Y saben que yo estoy de acuerdo con ello, en tanto la reflexión que estamos haciendo está buscando que los medios sigamos cumpliendo con lo que somos. Ojalá, sino independientes de todos, sino objetivos, porque no podemos ser objetivos porque somos sujetos. Por lo menos intentar, como dice nuestra Constitución Política de Colombia, hacer un periodismo que diga e informe
pensando en la veracidad y pensando en la imparcialidad. Ese es el derecho que tiene la gente, a que los informemos veraz e imparcialmente. Y hay que hacer un gran esfuerzo para no dejarnos manipular. Y resulta que están algunos políticos del mundo, que no solamente en Colombia, que no solamente en Sabaneta, que no solamente en Medellín, están algunos políticos del mundo utilizando lo que llama el lawfare, que es el uso indebido de instrumentos jurídicos, law de ley, en inglés, lawfare. El uso indebido de instrumentos jurídicos con fines de persecución política, de destrucción de la imagen pública y de la inhabilitación de un adversario político que combina acciones aparentemente legales. El lawfare combina acciones aparentemente legales con una cobertura de la prensa para presionar al acusado y su entorno. Al acusado en este caso es el político de la oposición. El lawfare de derecha e izquierda y el lawfare de izquierda a derecha. Para que no vayan a pensar nuestros internautas, nuestros cibernautas, nuestros lectores, que nosotros estamos diciendo que el lawfare solamente se utiliza en una de las tendencias políticas e ideológicas. Se utiliza de una manera y de la otra, de un extremo y del otro, en contra del otro. Y ello incluye, lamentablemente, hasta los familiares de esa persona. Mire, por ejemplo, lo que hizo Milei. Aquí se genera el ejemplo desde la derecha hacia el presidente de España, y allí vincula a la mujer y aprovecha para decir corrupta, su mujer corrupta, y él es un sinvergüenza que se toma 5 días para pensarlo y después de los 5 días, si renuncia o no renuncia, no lo hace. Entonces, esto termina generando pues ese gran ruido y ese daño. ¿El objetivo cuál es? El del lawfare, vuelvo a decirlo, es lograr que la persona pierda todo el apoyo popular para que no disponga de una capacidad de reacción, que es algo así lo que estaba pasando en Sabaneta, bregando a bajarle el apoyo popular al alcalde Ander Cruz, para que entonces no pueda reaccionar. En este sentido, la ley se vuelve un instrumento, lawfare, ley inglés, la ley se vuelve un instrumento del que pueden abusar los operadores políticos de cualquier ideología, queda claro eso, de derecha, de izquierda y de centro. Ojo que es que nosotros no se puede hablar de derecha y de izquierda, y el centro, ¿qué? En el centro hay un movimiento de gente disparando para acá y disparando para acá, y de centro con el poder vasto y suficiente para hacerlo, con el apoyo de los medios de comunicación. Así que es o no necesario, Oscar Mario, Javier y José, que haya reflexión en nuestras facultades de comunicación sobre el periodismo que se está haciendo, que es utilizado incluso para el lawfare. Roger, lo hablábamos en estos días. Yo creo que hoy los docentes de la Facultad de Comunicación del país tienen que enfocarse mucho sobre este tema. Creo que hoy nos falta el análisis, hoy nos falta ir más allá, hoy nos falta la investigación, hoy nos falta confrontar las fuentes. ¿Y sabe por qué está pasando esto? Porque hoy todo lo tenemos centrado en un celular, hoy todo lo tenemos centrado en nuestras manos. Hoy hacemos el periodismo más desde el escritorio que desde el campo. Primero nos tocaba salir, ir a confrontar las fuentes, buscarlas, ir más allá, contrapreguntar, pero hoy ni siquiera tenemos la opción de contrapreguntarle a una fuente si lo que está diciendo es verdad o no es verdad. Hoy no tenemos la posibilidad de confrontar a una persona si ese ataque que está haciendo es con fundamento o no, si tiene las pruebas contundentes. ¿Por qué? Porque hoy todo nos llega a través del WhatsApp, hoy todo nos llega a través de las redes sociales. Hoy lo que digan en esas redes sociales ya es la última palabra y no tenemos ese poder de confrontación. Bueno, el llamado, me gusta el llamado del presidente Gustavo Petro, hay que decirlo, un llamado a que tenemos que ir más allá como medios de comunicación y a esos nuevos estudiantes, esos futuros periodistas del país. El llamado es también a ir a confrontar esas fuentes y a buscar más allá sobre esa verdad que nos están, verdad entre comillas, que nos están entregando las redes sociales. Don Roger, si quiere, miramos el video y después seguimos comentando. El video
Vamos a mirar el video del lawfare. Sí, señor. De una vez, veámoslo. Lo que antes eran golpes de Estado, hoy es una guerra híbrida, mediática, digital y judicial. El lawfare es una de las estrategias más importantes del poder para tumbar a los líderes de izquierda de todo el mundo. Los digitales y medios conservadores publican acusaciones delictivas sin contrastar. En la sombra, grandes empresas y poderes usan estas acusaciones falsas para elaborar denuncias con el objetivo de dañar a un político que consideran enemigo de sus intereses. Y así los jueces conservadores entran en juego, ejecutores de una perversión de la justicia para atacar a un rival político. Casi todos los medios de comunicación se hacen eco, magnificando las acusaciones y cargos. La espera del juicio es tortuosa. La mancha del escándalo mediático no se borra así como así. Con la llegada del juicio renacen los titulares, y al final, incluso tras una absolución, la pena de Telediario ya ha dictado su veredicto en la esfera pública. Esto es ya un problema para la izquierda internacional. En nuestro país lo han sufrido Podemos, Comunes, Compromís, Izquierda Unida y Más Madrid. Ahora se está empezando a comprender mejor gracias a investigaciones, como un estudio de Big Data que analiza 150.000 noticias sobre Colau y Barcelona en común durante 9 años. En este se observa que el 64% de los titulares, unas 90.000 noticias, son negativas. El estudio recoge 25 categorías de manipulación mediática. Una de ellas es lawfare. El estudio muestra la estructura desigual del poder mediático. Además, contabiliza la llamada pena de Telediario, donde son muchas las noticias de lawfare y escasas las rectificaciones después de 18 querellas que han archivado. En el caso de Barcelona en Común, el 67% de los denunciantes son lobbies, grupos de interés, grandes empresas a través de digitales de trinchera para lanzar denuncias falsas y amedrentar a los representantes elegidos democráticamente. Es hora de rearmarnos contra quienes no respetan la democracia y acosan a los y las líderes de la izquierda. Tremendo, tremendo, don Roger. Oiga, me dejó impactado algo que dice el video, y es que nos volvemos en jueces y condenamos. O sea, condenamos, y así después pues exista una absolución por parte de las autoridades contra esa persona señalada. Es difícil volver al rumbo político y volverle la credibilidad a esa persona que condenamos desde los medios de comunicación, desde los titulares. Complicado, duro el video, ¿para qué? Pero ¿sabe Perdón, Javier, ya le voy a dar la palabra. Aunque el video que es hecho en España habla sobre el lawfare contra la izquierda, es también contra la izquierda y contra la derecha. Aquí me está escribiendo precisamente, no voy a decir el comentario porque es como ponerlo en evidencia, pero que está bueno que Uriel Pérez, quien es colega nuestro, hace un comentario preguntando, bueno, si hago la pregunta lo pongo en evidencia, o sea, porque lo ubico en un lugar y no quiero ponerlo en ningún lugar, pero en todo caso lo que yo digo es, hay que ir más allá. Lo que estamos intentando aquí plantear no es a favor de la derecha ni a favor de la izquierda, es a favor de la política limpia, de la política responsable, de la política comprometida con el interés general más que con los intereses particulares partidistas, políticos e ideológicos. Eso es lo que debe quedar aquí planteado. Y la participación de los medios de comunicación, como dice nuestra Constitución Política de Colombia, que cumplamos con el derecho que tiene la gente a la información de manera veraz e imparcial. Y ello implica un gran esfuerzo para hacer un periodismo responsable, como debe ser responsable también la política. Ese es uno más. Javier. Roger, yo de alguna manera tengo como la experiencia para conocer fui docente universitario casi 15 años. Ya lo dejé ser más por una decisión personal, pero creo que el tema es que siempre se ha dado lo mismo, el distanciamiento de la academia con la realidad. Es decir, hay unos postulados que se plantean y se enseñan en la academia, postulados que siguen siendo válidos, como el de la ética, el de el profesionalismo. Muchos de esos postulados son válidos. Lo que pasa es que a veces esos postulados se distorsionan en las aulas de clase y hay un distanciamiento entre lo que está pasando en el mundo real y lo que pasa dentro de la universidad. Ese para mí siempre ha sido
siempre ha sido el gran problema de la universidad, ese distanciamiento frente a una realidad. Yo no sé cómo estará ahora, porque hace 5 años yo no dicto clases en ninguna universidad, pero creo que eso fue un poco lo que a mí me distanció del tema de los jóvenes. No se apropian de esa realidad y cuando salen al mundo y se enfrentan a una realidad tan complicada como la nuestra, se dan cuenta que tal vez perdieron muchas oportunidades que la universidad les dio para poder capacitarse y para poder untarse de lo que está pasando en el mundo y sobre todo en su entorno. Debo decir que yo hice lo mismo que usted. Dejé la docencia que me encantaba y todavía quisiera seguirlo haciendo a través del medio, que es lo que uno pretende, y además intentar ser un poquitico pedagógico y que esto sirva a muchos estudiantes de comunicación social. Pero por razones parecidas a las suyas, dejé yo de hacer lo que me encantaba, que era la docencia universitaria en torno a esto tan apasionante que es el periodismo y la comunicación social.